vas a dormir muy bien esta noche. Para ello voy a susurrarte lentamente. Acompañaré mis susurros con algunos sonidos con mis manos sutiles de fondo que te ayudarán a que tu mente desconecte de todo lo demás y así poder relajarte, relajarte, relajarte mucho. Voy a hablarte de cualquier cosa que se me ocurra. No importa lo que diga, simplemente tú deja tu mente tranquila. No pienses en nada más, no ahora. Y deja que estos estímulos te calmen y ayuden a desconectar de todo. Después me quitaré esto para mejorar los estímulos visuales. Ya sabes que me quito la camiseta por aquellos que me estáis apoyando en Patreon y al uniros como miembros en mi canal de YouTube Tini. Muchas gracias. Voy a utilizar mi imaginación para hablarte de algo que sea bonito, agradable e incluso pueda activar tu imaginación y así puedas evadirte aún más de el día a día, de la rutina. Voy a hablarte de un perrito al que llamaremos Peco. Peco es un perrito pequeñito que vive en el bosque solo. Pensarás que es un perrito salvaje, pero ese adjetivo lo encuentro un tanto ofensivo para Peco. Pues, ¿por qué llamarle salvaje solo porque no sea propiedad de alguien? ¿Es acaso la libertad algo que requiera de un adjetivo con tal connotación negativa como salvaje? No, Peco no es un perro salvaje. Peco es un perro libre y feliz que vive en la montaña. Antes sí tenía un dueño y vivía en la ciudad, pero
su dueño no era un buen tipo. Le hacía sentir muy mal porque nunca lo cuidaba, nunca lo acariciaba, nunca le daba paseos ni nada que a Peco le gustara hacer. Además de que su anterior dueño, o su último dueño, era alguien bastante agresivo que le hablaba muy mal, muy feo y que pagaba con todos los demás a su alcance su infelicidad. Nunca olvidará el día que se fue corriendo de aquella casa donde era infeliz para empezar una nueva vida en la montaña. Pues en ese día ocurrió algo que sabía que podría volverse a repetir en el futuro, y era que su anterior dueño, su último dueño, antes de convertirse en un perro libre, le golpeó una patada injustamente y muy violenta, porque estaba bebido y cabreado, y Peco sabía que eso podría volver a pasar. Entonces tomó la sabia decisión de huir de aquel infierno y de ser libre. Hacen ya 2 años de eso, y cada día Peco es un poco más feliz con su nueva vida, allí en la montaña, en un bosque maravilloso, repleto de rinconcitos de pura belleza. Te hablaré ahora de aquel lugar donde Peco vive. Escogió el interior de ese bosque, justo al lado de la pared rocosa de una montaña que se eleva hasta el cielo. Allí donde parece que nunca antes un ser humano ha puesto un pie. Allí escogió vivir, pues se sentía seguro. Sabía que nadie lo buscaría ahí, pero también de extraña forma sabía que nadie lo echaría de menos, por lo que nunca se preocupó hasta hoy de que alguien pudiera estar buscándolo. Se encuentra su casita en un saliente de esa pared rocosa,
ofrece un lugar hecho para contemplar la llanura enfrente de él mismo, un lugar donde puedes ver la belleza del bosque, un lugar perfecto para ver las puestas de sol de cada tarde. A Peco le gusta caminar cada mañana entre los árboles. Tiene ya un caminito hecho por el que pasa todos los días. Como digo, a Peco le gusta caminar por el mismo camino cada mañana. Ese camino lo ha dibujado él con sus pequeñas patitas y su ilusión por su nueva vida libre en la naturaleza. Ha escogido cuidadosamente el recorrido de ese caminito que se hace cada día, el cual rodea la montaña que se eleva al lado de su guarida. No es una montaña muy grande, aunque sí muy alta, y está en el centro del bosque. Le gusta rodearla por la mañana. Hay días que despierta muy temprano y con ilusión empieza su paseo para poder ver el amanecer desde el otro lado de la montaña, donde las vistas son espectaculares, como el sol sale por encima de los árboles, coloreando el cielo de colores cálidos. Esos días, por supuesto, no se pierde después el atardecer desde su guarida, que tiene las mejores vistas. Debo mencionar que Peco no está solo allí, que ha hecho amigos. Mencionar especialmente a una pequeña ardilla que le visita a diario, con la cual ha establecido una hermosa amistad. Pasa horas jugando con su amiga la ardilla. Espero que te haya ayudado estos susurros y estos estímulos para sentirte en
en un estado próximo a necesario para dormir muy bien esta noche. Muchas gracias por ver este vídeo. Te agradecería mucho si me regalas un like. Buenas noches y dulces sueños.